Ocurrió un accidente de una pareja de recién casados y entonces la muchacha perdió la vida. Hoy quiero hablarles de algo que los jóvenes cubanos solo hemos visto en películas americanas. Sin embargo, nuestros mayores sí lo vivieron y sí conservan recuerdos claros y apasionados de lo que fueron los autocines en La Habana. Ni siquiera una señal de que aquí existió eso. Eso lo derrumbaron por completo. Bueno, es que está de más decirlo. Todos estamos claros de que en esta Cuba que estamos viviendo ahora mismo, nunca más vamos a tener autocines. Ya no queda ahí nada, ni para hacer memoria. Ahí no vale la pena ir porque ahí ya de ese autocine no existe ya. Ya, este capítulo hoy podemos ponerle punto final. Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro y soy literalmente cubano. Y el día de hoy quiero que me acompañes en este recorrido para desempolvar a otro de los olvidados de Cuba, los famosos autocines. ¿Quieres saber en qué lugar estoy? Entonces tienes que quedarte hasta el final de este video porque ya comenzamos. Nacido en Estados Unidos en los años 20 como parte de un experimento, los autocines llegan a Cuba 20 años después y con altas expectativas además. Y digo esto porque para un autocine se necesitan dos elementos principales. Primeramente, tener una gran pantalla al aire libre y después contar con un auto. Así que con el auge de los autos clásicos en Cuba en los años 50, lo único que faltaba para tener un autocine era escoger una buena localidad, una buena locación. Y este que tengo a mis espaldas fue uno de los lugares escogidos aquí en La Habana. Ahora mismo me encuentro debajo del puente, que este que tenemos aquí, esta rotonda, se llama Plaza del Mediodía. Y por arriba pasa la famosa autopista de la Novia del Mediodía. Este lugar se encuentra ya en los límites de La Lisa, del municipio de La Lisa de aquí de La Habana. Ya para allá se encuentra todo lo que viene siendo Arroyo Arena, el Guatao, la Universidad de Ciencias Informáticas, la carretera de San Antonio de los Baños. Esta autopista que pasa por aquí arriba tiene una longitud de 18 kilómetros y entonces ya para allá sería la avenida 51, que es la carretera central, y llegaríamos hasta allá, los demás municipios de La Habana, Centro Habana, La Habana Vieja, Marianao. Esa avenida pasa por todos esos municipios. El nombre de esta autopista, Autopista de la Novia del Mediodía, cuentan las personas que se lo dieron debido a que muy cerca de aquí ocurrió un accidente de una pareja de recién casados y entonces la muchacha perdió la vida. Y entonces esa fue la razón por la que decidieron ponerle a esta autopista la Novia del Mediodía. De todos modos, si alguno de ustedes conoce otra historia sobre esta autopista, pues déjenmelo saber en los comentarios. Otra cosa que quería decir antes de pasar al tema principal, que es el tema de los autocines, que se encuentra justo allá atrás, es donde se encontraba el autocine La Novia del Mediodía. Muchas personas piensan que esta autopista la construyó el gobierno cubano luego del año 59, pero la verdad es que no es así. Esta autopista comenzó a construirse durante el gobierno de Carlos Prioso Carrás y entonces concluyó durante el gobierno de Fulgencio Batista en el año 1958. Ya para allá se encontraría entonces la autopista nacional, que es donde se sale para Pinar del Río, y además el hospital, el IPK, también muy cerca de aquí. Pues Batista tenía su finca de descanso, la finca Cuquine, que una vez yo se la mostré en un video. De todos modos, si no han visto ese video, voy a estarlo dejando fijado en el primer comentario para que lo vean. También para allá se encuentra la Universidad de las Ciencias Informáticas y mucho después se encuentra un lugar que yo dije un dato erróneo en el video pasado respecto a Antonio Maceo y no me lo perdonaron muchas personas. Entonces, ya que estoy cerca, para el final del video voy a llevarlos hasta ese lugar y contarles un poco de la historia. Yo tengo muchos recuerdos por aquí, por esta autopista y por esta calle, porque yo pasaba mucho trabajo aquí con el transporte. Recuerden que yo estudié en la Universidad de Ciencias Informáticas, que se lo mostré también en un video. Entonces muchas veces tenía que venir hasta aquí, hasta esta parada, a esperar el P14 para ir para La Habana, para ir para Matanza, para todos esos lugares. Y es muy trabajoso, muy complicado salir de aquí, créanmelo. Y más en el horario donde, aunque ahora estoy viendo que hay muchas motos, hay motos que te llevan a los lugares, que te llevan a la universidad, que te llevan cerca de aquí, que eso en mis tiempos, cuando yo estudiaba, no existía.
había que esperar obligatoriamente transporte público o esperar un taxi privado, que en aquel entonces, para el precio que tenía, no era barato. Y entonces aquí estoy caminando cerca, ay, esto está llenado aquí de agua, de lo que era el autocine de la novia del mediodía, uno de los 3 que existieron en Cuba. Recuerden que existió uno en la calzada de Bento, que fue el primero que se inauguró en el año 1955, y entonces unos 4 años aproximadamente, se inauguró este de aquí y el autocine de Tarará. Ya el de Bento no existe nada al respecto, ya no queda ahí nada, ni para hacer memoria, ahí no vale la pena ir porque ahí ya de ese autocine no existe ya. Y bueno, este tampoco, la novia media tampoco existe, pero queda por lo menos el terreno, que ahora les voy a enseñar lo que han construido ahí. Y el de Tarará sí, tampoco queda nada y no existen muchas referencias bibliográficas. Cuando buscas en internet, poco aparece de los autocines en Cuba. Esta era la entrada principal. Por aquí entraban los autos, entraban las personas. Acá había antes como que déjeme decirle que lo quitaron, ese estuvo hasta hace poco aquí, que era un arco que te da la bienvenida al autocine. Y de hecho voy a estar dejando imágenes, y entonces arriba de ese arco decía novia del mediodía, y además ponían la cartelera de lo que se iba a exhibir. Claramente este terreno, como pueden ver, ha cambiado mucho, se ha modificado mucho. Ya nada tiene que ver con lo que era en los años 50, cuando aquí existía el autocine. Aquí lo han cogido como una comunidad para construir edificios de este tipo de microbrigadas, que en este caso esta comunidad es de trabajadores. Muchas de estas casas las ha construido la Universidad de Ciencias Informáticas, cogió esta área para construir apartamentos para sus trabajadores. Recuerden que es muy común que aquí en los centros de trabajo le den, no voy a decir más esa palabra porque no es den la palabra, es que se lo venden a un precio muy bajo como subsidiado y para que lo vaya pagando durante muchos años. De hecho, hay personas que se jubilan, que se retiran y todavía no terminan de pagar un apartamento de estos. Y también muchos son medios básicos que mientras estés trabajando en la empresa, mientras estés trabajando en el lugar, pues te asignan un apartamento. Si el día de mañana decides dejar de trabajar en la empresa, tienes algún problema que te despiden o algo, pues bueno, automáticamente usted perdería el apartamento. Nunca es tuyo, es un medio básico, como la palabra lo dice. Entonces, aquí construyeron todo esto, derrumbaron todo lo que era el autocine, que ya estaba muy deteriorado ya en los años 90. Hay personas que cuentan que estuvo funcionando hasta los años 70 y pico, pero otras personas cuentan además de que en los años 90 todavía se podía ver algo aquí del autocine, aunque es muy deteriorado ya. Claramente, ustedes saben que con la caída de la Unión Soviética, todo esto se destruyó por completo. Ya Cuba nunca más pudo darle mantenimiento, pudo invertir dinero en estas cosas y mucho menos en un autocine. Si para los hospitales y las escuelas y esas cosas no tenían dinero para invertir, imagínense ustedes en un autocine. Además de lo complicado que se empezó a poner el transporte por la falta de combustible y todo eso, y entonces ya en Cuba muchas personas dejaron de tener automóvil y entonces dejó de tener un poco de sentido este lugar. El autocine que estaba en la calzada de Bento era el más grande del país. Tenía una capacidad para 800 automóviles. Este que tengo aquí y el de Tarará eran mucho más pequeños, tenían apenas una capacidad para alrededor de 450, 500 autos, pero igual era muy bueno. Este que está aquí era muy solicitado, venían muchas las personas, incluso para algunos era el favorito. El que se encontraba aquí tenía una longitud de 52, un área de 52 metros cuadrados. Y un dato curioso que tenía, a ver, en el de Bento por lo menos la entrada costaba 50 pesos cubanos. No sé, en este de aquí no está bien claro cuando ustedes buscan información si tenía el mismo precio. Me imagino que a lo mejor no, pero como era más pequeño, no era igual, era diferente. A lo mejor costaba un poco menos o quizás podía costar hasta un poco más. Pero algo curioso que pasaba aquí es que usted entraba y entonces había como unos postes. Qué lástima que no existan ni imágenes de ese momento, de ese lugar, para uno poder imaginarse cómo era tan siquiera, porque aquí lo único que queda aquí es el terreno y aquí no hay nada de autocine, ni siquiera una señal de que aquí existió eso. Eso lo derrumbaron por completo. Entonces les estaba diciendo que usted entraba en su carro
y había como unos postes y usted tenía que parquear su carro al lado de ese poste, porque este tenía algo en particular, que tenía aire acondicionado subterráneo, soterrado, instalado, que salía de ese poste, salía una manguera y entonces usted colocaba esa manguera, la conectaba al auto y entonces tenía aire acondicionado dentro de su carro. Para que vean qué curioso eso, que eso en otros autocines de aquí de La Habana no existía. También que las personas tenían que parquearse al lado de ese poste porque desde ahí era donde podían percibir una mejor señal del sonido. Tenía, parece, como bocinas y esas cosas. Y otra cosa curiosa es que desde cualquier sitio que usted se estacionara adentro de este autocine, usted iba a ser capaz de ver la pantalla gigante que tenía unas dimensiones de 36 metros de largo por 18 metros de ancho. Incluso dice que se podía ver desde la línea que se le conocía en los autocines como la línea de los amantes, que es ese lugar apartado donde se sientan las personas que están romanceando y eso, quizás hasta escondidos. Incluso desde ahí, desde esa línea, dice que se podía ver la pantalla. Bueno, y pese a reclamo de las personas, este lugar fue demolido por completo en los años 90. Ya les dije, el terreno quedó abandonado y entonces empresas o instituciones estatales como la Universidad de las Ciencias Informáticas cogió este terreno y empezó a construir edificios para ubicar a sus trabajadores. Ese fue el destino de este lugar. Ya aquí más nunca va a haber autocines, eso está claro. Incluso en el gobierno actual de Cuba, en la situación actual de Cuba, bueno, es que está de más decirlo. Todos estamos claros de que en esta Cuba que estamos viviendo ahora mismo, nunca más vamos a tener autocines. Y los jóvenes no vamos a poder experimentar eso, lo que es eso, si no salimos de Cuba. Porque adentro de Cuba, por lo menos, no vamos a saber lo que se siente, ver el cine bajo las estrellas, en un auto, en fin, que debe ser una experiencia muy bonita. Ya les dije al principio del video que eso solamente para los jóvenes cubanos, solamente es posible verlo en las películas de cine americana y en las películas de otros países. Es lamentable, pero siempre lo tengo que decir, mi generación no le tocó ver nada de eso. Que miren, ahora saliendo de aquí, justo en la misma entrada, veo este lugar que no sé si existía en aquel entonces, que es un centro recreativo, La Cocalota. No sé de qué fecha es este lugar, no hay mucha información en internet. Es un lugar del estado. Esta es la entrada principal, dice ahí una propaganda a La Cocalota, ponle amor. Cuando busqué ahora en el mapa puedo ver que tiene como piscina, es como un centro recreativo. Me imagino que un círculo social para obreros y esas cosas. Allá adelante está el cartel que dice bienvenido a La Cocalota. Bueno, ya estuve buscando en internet y entonces esto, lo que aparece en internet es que este lugar es un círculo social, un círculo recreativo para trabajadores del MININ, que para los que no saben, el MININ es el Ministerio del Interior de aquí de Cuba. Miren los restos del muro del autocine, que todo esto aquí se quedó ya lleno de hierba, pero aquí se pueden ver restos de lo que era la cerca, que era la original que tenía este lugar cuando se inauguró. Y bueno, yo vine hasta aquí porque no quería dejar de hablarles de esta parte de la historia de Cuba, que a pesar de no tener tanto tiempo de antigüedad y de no haber empezado hace mucho tiempo aquí en Cuba, de los autocines ya no se sabe nada, ya los jóvenes no conocen nada, incluso muchas personas pasan por aquí por la novia del mediodía, incluso yo, que estudié muy cerca de aquí, no sabía de que en este lugar había existido uno de los autocines de La Habana. Ya, este capítulo hoy podemos ponerle punto final, pero bueno, en este canal quería como hablarles un poco de ese tema, aunque muy poco, porque es muy poco lo que puedo contarles al respecto. No hay más nada que contar. Ya lamentablemente los autocines en Cuba han muerto, no sabemos si para siempre, pero por lo menos ahora mismo han muerto por completo. Entonces, como les había prometido que estoy aquí cerca, voy a llevarlos hasta el Cacahual. Voy a ver si puedo coger una moto de esta, a ver cuánto me cobran hasta allá, para llevarlos, mostrarles el lugar, contarles un poco de la historia de ese lugar y ya, y regresarnos.
Bueno, miren, me acaba de pasar algo, que es que di tremenda vuelta en el chofer de la moto y él me trajo, yo dije Cacahual, pero es que el lugar donde yo iba antiguamente, que es donde murió Antonio Maceo en combate, fue en San Pedro, que es donde hay un monumento que nos llevaban desde la universidad, nos llevaban todos los años cuando te iban a dar el carnet de la FEU, ahí te llevaban. Y entonces ahora sí me encuentro en el Cacahual, que es donde se encuentran los restos de Antonio Maceo, en este monumento que tenemos aquí en La Habana. Esto pertenece al municipio de Santiago de Las Vegas. Vean esta que tenemos aquí, para las personas que me estaban corrigiendo, porque yo había dicho que Antonio Maceo estaba enterrado en el cementerio de Santa Ifigenia, y no es así, es verdad, y tiene sentido. Yo he estado aquí y había estado también en el cementerio de Santa Ifigenia, pero bueno, les dije que se me cruzaron los cables. Ustedes saben, entre tantas cosas que uno quiere contar, a veces se pasan esas cosas, pero lógicamente Antonio Maceo está aquí. Este es el homenaje a él, su monumento, aunque ya muy pocas personas vienen aquí. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera saben que esto existe aquí en Cuba. Entonces les decía que en la Universidad de las Ciencias Informáticas, cuando a usted en primer año se le iba a entregar el carnet de la Federación Estudiantil Universitaria, ustedes saben que eso es una organización política estudiantil a la cual es obligatorio pertenecer para estudiar una carrera universitaria. Toda la persona que estudia una carrera universitaria en Cuba tiene que pertenecer a esa organización obligatoriamente. No te preguntan si tú quieres ser de esa organización o no. Entonces, cada vez que te iban a dar el carnet de la FEU, en primer año de la carrera, te llevaban caminando desde la universidad hasta San Pedro, que fue donde murió Antonio Maceo. Yo sí decía, pero sí lo recuerdo más cerca, que incluso se iba caminando. Y él me decía, no, el Cacahual está lejísimo. Y es verdad que está bastante lejos. Entonces lo prometí desde deuda, y déjeme decirle que el monumento se conserva bastante bien. Lo tienen bastante bien conservado. Me imagino que lo utilicen para hacer algún acto, algunas actividades de vez en cuando y de cuando en vez. Pero bueno, cosas que pasan. Este era algo que les había prometido, que los iba a traer hasta aquí, y así lo cumplí. Imagínense ustedes, errar es de humanos y pasan las cosas. Y una de las cosas, déjenme decirle que una de las cosas que más se me ha dificultado a mí a la hora de hacer este tipo de contenido aquí en Cuba es buscar información en internet sobre los lugares. Recuerden que vivimos en un país donde todo es muy complicado, y en un país donde luego del año 59 se encargaron de borrar muchos capítulos de la historia de Cuba antes de esa época. Muchas de las cosas, muchas de las historias de los lugares que los he llevado, que ya están totalmente destruidos, recuerden que no existen ni en los mapas, no hay ninguna referencia de eso. Vas a las bibliotecas y tampoco te encuentras nada, vas a los archivos y tampoco te encuentras nada, y es algo de lo que en Cuba ya ni siquiera se habla. Entonces, si llegaron hasta esta parte del video, hasta aquí, hasta el Cacahual, donde están los restos de Antonio Maceo, que para los que no lo conocen, fue un general destacado en las guerras de independencia de aquí de Cuba, junto con Martí, con Céspedes, con todo. De hecho, hay una frase que él era de Santiago, muy bruto, un guajiro de esto muy bruto, un militar muy fuerte. Y hay una frase de que, y no bruto, lo digo bruto en el mejor sentido de la palabra. Normalmente aquí en Cuba a los guajiros así que tienen un carácter fuerte y eso se le llama así bruto. Y hay una frase aquí en Cuba muy popular, que cuando una persona es guapa o cuando hace algo así valiente, se le dice que tiene los huevos de Maceo, o que tiene más huevos que Maceo. Pero en nada favorece nuestra causa. Yo estoy convencido de que ha llegado el momento de que nuestras diferencias tengan su término y que unidos, españoles y cubanos, propendamos a levantar este país de la destrucción en que 10 años de guerra lo han sumido. Yo estoy convencido de que ha llegado el momento de que Cuba, unida a España, marchen por la senda del progreso y la civilización. Estoy autorizado a manifestarle que no estamos de acuerdo con lo pactado en el Sajón. Ese documento no contempla la abolición de la esclavitud ni la independencia, los dos puntos más importantes del programa revolucionario. Y por el que hemos luchado durante 10 años.
Pero es que ustedes no conocen las bases del convenio del Sanjón. Precisamente, porque las conocemos, es que no estamos de acuerdo con ellas. Acabe usted de darme las bases, hombre. Guarde usted ese documento. No queremos saber nada de él. Entonces, no nos entendemos. No nos entendemos. No. No nos entendemos. Entonces, gracias por acompañarme hasta aquí, gracias por acompañarme en este recorrido donde hablamos un poco de los autocines o de los extintos autocines de La Habana que ya no existen para nada, y por llegar hasta esta parte del video. Si fue así, recuerda dejarme tu like y suscribirte a este canal, y dejarme saber en los comentarios si conocías todas las historias que te he contado el día de hoy. Por el momento ya me voy despidiendo y los espero en un próximo video para juntos seguirnos sintiendo literalmente cubanos. Hasta la próxima. Con el Sanjón, la revolución sufre su mayor revés. Con Baraguá, Antonio Maceo asegura la continuidad de la revolución. Años después, se reanuda la guerra libertadora y la invasión, dirigida por Máximo Gómez y Antonio Maceo, partirá del mismo Baraguá de la protesta para llegar a sangre y fuego hasta el último confín de la isla.